Era un sábado por la mañana y el operario abrió la puerta de aquel piso antiguo con una caja de herramientas en una mano y un café en la otra. La luz entraba por la ventana y descubría una textura que parecía un paisaje lunar en miniatura, una piel rugosa en todas las paredes del salón. La dueña, que había vivido allí durante años, sonreía con cierta nostalgia y, al mismo tiempo, con la resignación de quien sabe que esa textura va a marcar la obra entera. Aquella piel se llama gotelé y su historia es mucho más interesante de lo que parece. El gotelé es, en esencia, una técnica de acabado que deja la pared con pequeñas gotas o grumos que sobresalen de la superficie. Desde el tacto parece una rugosidad controlada, y a la vista parece una lluvia detenida en la pared. Muchos hogares españoles, sobre todo los construidos en la segunda mitad del siglo XX, conservan este acabado. Para algunos despierta nostalgia, para otros un deseo urgente de alisar, pero lo cierto es que durante décadas fue la opción dominante a la hora de terminar interiores. Si ahora te preguntas por qué se extendió tanto, la clave está en una palabra que cambió la arquitectura de España: urgencia. Durante los años 60, el país vivió un crecimiento urbano acelerado que exigía construir viviendas a un ritmo frenético. Se calcula que había que levantar cerca de 3 millones de viviendas en un corto periodo para atender a una población que migraba del campo a la ciudad y para paliar una demanda que explotaba. Ante esa necesidad, la industria y el sector de la construcción optaron por soluciones prácticas, económicas y rápidas. El gotelé encajaba como anillo al dedo. Al aplicarse con pistolas o con mezclas más densas, permitía cubrir en segundos paredes con enlucidos de calidad variable. Pequeñas grietas, irregularidades en el enfoscado o desniveles del yeso quedaban ocultos bajo esa capa rugosa. Era una forma de estandarizar el acabado sin depender de albañiles extraordinariamente expertos en cada vivienda. Además, ofrecía una resistencia mayor a los golpes fortuitos, algo que en pisos familiares y de tránsito intenso se valoraba mucho. Si consultas perfiles que documentan reformas y urbanismo, verás que explican lo que muchos técnicos decían en voz baja. El gotelé fue, sobre todo, una solución funcional para un problema práctico. Se utilizó para acelerar la ejecución de obra y ahorrar en mano de obra cualificada. En una época en la que el tempo de la construcción marcaba la agenda social, el tiempo era dinero, y el gotelé ahorraba ambos. Pero no todo era economía fría. El gotelé también dejó una huella cultural y emocional en muchas familias. Para quienes crecieron en pisos con esa textura, la pared con gotelé no era solo un acabado. Era el telón de fondo de cenas, cumpleaños, tardes de televisión y conversaciones interminables. A veces asociamos la textura a la abuela que colaba las manos sobre la pared para comprobar la temperatura, al niño que marcaba su altura con un lápiz en la cocina, o a la pareja que decidió pintar de un color fuerte para sentir la casa suya. Ese valor sentimental explica en parte por qué muchas viviendas aún conservan el gotelé. Con el paso de las décadas, sin embargo, cambió el gusto estético. Las modas impulsaron la preferencia por paredes lisas, lumínicas, que reflejaran la tendencia minimalista y moderna. La pared lisa transmite pulcritud, amplitud y un aire contemporáneo que la textura parecía negar. También hay una cuestión práctica. Las paredes rugosas acumulaban más polvo, y en muchas casas se convirtió en un argumento a favor del alisado. Cambiar un gotelé por una pared lisa, sin embargo, es mucho más que pasar una mano y pintar encima. La eliminación del gotelé es una obra que implica costes considerables y una logística que a veces asusta. Para empezar, hay que decidir la técnica. Se puede raspar, lijar, aplicar una pasta de enlucido para nivelar o forrar con placas de yeso laminado, conocido como pladur. Todas las opciones tienen pros y contras. Raspar y lijar genera una enorme nube de polvo, y a menudo obliga a abandonar la vivienda durante los trabajos. El alisado con pasta necesita varias manos, tiempos de secado y lijados intermedios, lo que alarga la obra días o semanas y eleva la factura. Forrar con pladur, aunque más limpio, reduce ligeramente el espacio útil y requiere un remate estético que también tiene coste. Por eso muchas familias se encuentran en un punto intermedio. Sopesan nostalgia y presupuesto, la molestia de vivir entre polvo y ruido, y la ganancia estética tras recuperar paredes lisas y uniformes.
Algunas optan por alisar una habitación completa y dejar el resto tal cual, para ver cómo se vive con la nueva estética antes de comprometerse con toda la casa. Otras deciden cubrir únicamente paredes acentuadas, como un cabecero de dormitorio o una pared del salón, creando un contraste entre lo liso y lo texturizado. Estas decisiones revelan que, más allá de la técnica, influyen la memoria y la economía doméstica. A pesar de que durante años el gotelé fue ridiculizado en anuncios y conversaciones como un símbolo de lo pasado de moda, hoy vemos un fenómeno curioso: la recuperación y la reinterpretación. Algunos diseñadores y empresas de reformas están explorando formas de reincorporar textura, pero con criterio estético actual. Se trata de transformar lo que antes era funcional en un elemento decorativo pensado y refinado. En lugar de gotelé grueso y uniforme, aparecen texturas sutiles, aplicaciones puntuales, acabados con colores cuidadosamente elegidos y combinaciones con iluminación que realzan las sombras. Este renovado interés por la textura encaja con tendencias más amplias en el diseño de interiores. La idea es buscar calidez, tacto y capas visuales que rompan la frialdad de espacios minimalistas excesivos. En muchos proyectos contemporáneos, una pared con textura controlada aporta personalidad sin renunciar a la limpieza formal que exige el estilo actual. Así, algo que nació como solución improvisada para ocultar defectos puede convertirse en recurso creativo si se aplica con intención. Hablemos ahora de las técnicas modernas para conseguir este efecto con criterio estético. Algunas empresas emplean pistolas de proyección muy finas que generan una granulometría diminuta, casi imperceptible, pensada para que la luz rasante cree un juego de sombras suave. Otras recurren a estucos y pastas decorativas trabajadas con llana para obtener relieves más orgánicos, lejos del grano uniforme del gotelé tradicional. Incluso hay quien combina microtexturas con pintura fotocatalítica o con acabados con sedimentos minerales que aportan brillo y profundidad. El resultado puede ser una pared que conserva interés táctil, pero que cumple con las expectativas de diseño contemporáneo. Desde el punto de vista práctico, hay razones claras para evitar el gotelé grueso en ciertas circunstancias. Si hay alergias en casa, la textura puede ser un nido para polvo y ácaros, aunque con limpieza adecuada la carga se reduce. Si se prevé una vivienda de alquiler, muchos propietarios prefieren paredes lisas por su versatilidad y facilidad para repintar entre inquilinos. Pero también existen ventajas que no conviene olvidar. La resistencia a impactos y la capacidad de ocultar pequeñas fisuras siguen siendo argumentos de peso en edificios donde la calidad del enlucido es desigual. Más allá de la técnica y la estética, el debate sobre el gotelé tiene una dimensión sociocultural. Habla de cómo construimos y reparamos la memoria colectiva de un país, de cómo las soluciones de una época se convierten en iconos visuales que marcan generaciones. El gotelé es, en cierto modo, una cartografía de los años de expansión urbana, de hogares improvisados, de familias que buscaban seguridad y calor en viviendas hechas deprisa. También es un recordatorio de que muchas de las decisiones constructivas que tomamos hoy responden a necesidades históricas y no solo a gustos estéticos. Si estás pensando en reformar, conviene saber que hay alternativas menos invasivas para modernizar sin deshacerlo todo. Puedes probar una técnica de alisado parcial, aplicar revestimientos textiles o paneles decorativos, usar colores que disimulen y modernicen, o incorporar molduras y elementos que fragmenten la superficie. Y si la decisión es eliminarlo por completo, lo más sensato es asesorarse con profesionales que te expliquen tiempos, costes y el impacto sobre la vida cotidiana durante la obra. Para terminar, pensemos en el gotelé como un objeto complejo, funcional, estético, emotivo y polémico. Una solución nacida de la urgencia que se convirtió en símbolo doméstico y que ahora, con ironía, vuelve a la escena en clave creativa. En ese vaivén entre desaparecer y reaparecer, el gotelé nos recuerda que los materiales y los acabados llevan consigo historias humanas. Historias de necesidades, de sueños de vivienda, de manos que trabajaron rápido para dar abrigo a familias enteras. Y también historias de cambio, de reformas y de diseños que reinterpretan lo antiguo con nuevos criterios. Así que la próxima vez que entres en un piso y te encuentres esa piel rugosa en las paredes, piensa que no estás frente a un simple capricho estético.
Estás frente a un fragmento de historia material, un testigo de la transformación urbana de décadas pasadas y, quizás, una fuente de inspiración para el diseño del mañana. Y si decides alisarlo, hazlo con cuidado. Y si decides mantenerlo, dale una segunda oportunidad con luz y color. Porque en el interiorismo, como en la vida, muchas veces la diferencia la marca la intención.